Imagínate de pie al borde de un camino polvoriento en algún lugar del antiguo Oriente. En el horizonte se alza una alta columna de piedra, y sobre ella, un cuerpo humano atravesado por una estaca. El sol arde sin piedad. El viento azota tu rostro con arena. Y cuando quieres apartar la mirada, comprendes. Esto no es una simple ejecución. Es un mensaje. El mensaje de un imperio cuyas leyes no conocen escapatoria. Este era el mundo del imperio persa. Hoy penetramos en este universo oscuro pero fascinante, para descubrir el precio de la desobediencia y lo que significaba simplemente vivir bajo este dominio. En el siglo VI, surgió en Oriente Medio un imperio que, por su tamaño, su poder y su organización, eclipsó a todas las naciones anteriores. El imperio persa se extendía sobre 3 continentes, desde el Mediterráneo hasta la India, desde el Cáucaso hasta las arenas de Egipto. Más de 40 millones de almas vivían bajo su autoridad. En aquella época, esto representaba una parte considerable de toda la humanidad. Pero detrás de estas cifras impresionantes, se esconde la pregunta que rara vez hacemos. ¿Qué significaba ser súbdito de este imperio? ¿Cómo vivían un campesino, un esclavo, un noble, un soldado o incluso un juez? Y sobre todo, ¿qué les sucedía a aquellos que se atrevían a desafiar al amo del mundo, al gran rey? Cuando Ciro, a quien más tarde llamarían Ciro el Grande, creó el imperio persa, nació algo completamente nuevo. No simplemente apiló territorios conquistados uno al lado del otro, sino que construyó una estructura estatal que, para su época, parecía sorprendentemente moderna. El imperio se dividió en satrapías o provincias, cada una dirigida por un gobernador llamado sátrapa. Estos sátrapas se comportaban como pequeños reyes, con su propia corte, funcionarios, ejército, pero todos respondían a un solo hombre, el gran rey. Este sistema permitió que el poder central fuera a la vez fuerte y flexible. Las satrapías conservaban sus dioses, sus lenguas, sus costumbres e incluso cierta autonomía, mientras pagaran el impuesto y no se rebelaran. Detrás de esta libertad aparente se encontraba una realidad de acero. Cada parte del imperio se basaba en el orden, el control y la disuasión. Quien cometía un error en este mundo no pagaba solo. La base del imperio descansaba sobre aquellos cuyos nombres nunca fueron grabados en piedra: los campesinos. Su día comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después del atardecer. Los valles fértiles, los canales de riego, los campos de cebada y los viñedos, todo vivía de sus manos. Pero la tierra que cultivaban a menudo no les pertenecía. El sistema fiscal persa medía con una precisión despiadada cuánto grano, animales, dinero o plata debía entregar cada familia. Una cuota precisa se aplicaba a cada hogar. Si no podían cumplirla, no había negociación, no había «será mejor el año que viene». Primero se iba su tierra, luego sus animales. Y si aún así no podían saldar la deuda, llegaba el momento en que un padre debía vender a sus propios hijos como esclavos, o venderse él mismo como esclavo por deudas. A ojos de la ley, esto era un simple cálculo, una línea en un registro. Para una familia, era una tragedia de por vida. Pero pagar el impuesto no era la única carga. La infraestructura del imperio, caminos, canales, fortalezas, palacios, se construyó sobre las espaldas de los hombres. Los campesinos estaban obligados a realizar trabajos forzados, pavimentar caminos, excavar canales o trabajar en inmensas obras. Estas labores no duraban días, sino meses, a veces años. Muchos fueron arrancados de sus hogares a cientos de kilómetros de distancia. Debían subsistir por su cuenta, y si enfermaban, se agotaban o tenían un accidente, simplemente desaparecían en la oscuridad de las estadísticas. Sus familias a menudo nunca supieron qué les había sucedido. El mundo de las ciudades parecía, para muchos, el imperio de las posibilidades. Ahí vivían artesanos, comerciantes,
cambistas, dueños de talleres que podían aspirar a una vida mejor que los campesinos atados a la tierra. Los persas apreciaban enormemente la habilidad. Un excelente orfebre, herrero o tejedor gozaba de respeto y seguridad relativa. Los comerciantes desempeñaban un papel aún más importante. Gracias a su posición geográfica, el imperio servía de puente conectando los mundos oriental y occidental. Las mercancías que circulaban por la ruta de la seda, especias, seda, piedras preciosas, animales exóticos, maderas raras, atravesaban en gran parte territorio persa, y no era casualidad que muchos comerciantes se enriquecieran. Pero el poder económico siempre traía el control del Estado. En el mercado, cada balanza, cada peso, cada mercancía estaba bajo la mirada del poder. Inspectores oficiales recorrían los mercados, verificaban las medidas, la calidad de los bienes, y no había perdón para quien pillaran haciendo trampa. Quien trabajaba con medidas falsas, quien intentaba vender productos de mala calidad a buen precio, no simplemente pagaba una multa. A menudo le confiscaban su negocio, sus bienes, y la sentencia dejaba una marca en su cuerpo. Mutilación. A algunos les cortaban la mano, a otros la oreja, la nariz, o los marcaban en el cuerpo. El castigo no solo lastimaba, grababa en la persona una etiqueta de por vida. Comerciante mentiroso, vendedor tramposo. En la cima de la pirámide social se extendía un mundo completamente distinto, el de la nobleza. Inmensos dominios, palacios lujosos, cacerías, festines, juegos sutiles de intrigas cortesanas. Desde fuera, para muchos, esto era el paraíso terrenal. La realidad era mucho más matizada. La vida de un noble estaba ciertamente llena de privilegios. Una multitud de sirvientes, banquetes suntuosos, influencia en las decisiones políticas, participación en el botín de las campañas militares. Pero todo dependía del capricho de un solo hombre: el rey. El poder del rey era prácticamente ilimitado. Quien estaba en favor hoy podía caer en desgracia mañana sin entender realmente por qué. Un fracaso en el campo de batalla, un consejo mal recibido en los oídos del soberano, o incluso un rumor malicioso venido del fondo de la corte bastaban, y un noble hasta entonces respetado perdía en un instante sus dominios, su rango, incluso su vida. El mundo de la corte persa era un campo minado colocado bajo magníficos decorados. Aquí no solo se enfrentaban los ejércitos, sino las palabras, las miradas y los susurros, que a menudo mataban mejor que la espada. La etiqueta cortesana era compleja y estricta. Ante el rey, había que inclinarse. No se podía mirarle a los ojos. Solo se hablaba si él hacía una pregunta. Un gesto equivocado, una frase precipitada, un gesto mal interpretado, y ya te esperaban graves consecuencias. En el corazón del imperio, donde las capas más densas del poder se encontraban, la gente sabía con precisión. Un solo error podía bastar para que una persona cayera de la noche a la mañana de la élite al cadalso. La situación de las mujeres en la sociedad persa no era en absoluto uniforme. Muchos piensan todavía hoy que las mujeres estaban en todas partes y siempre en una posición totalmente subordinada. Pero en Persia, el cuadro era más matizado. El mundo del harén real, por ejemplo, era a la vez una jaula dorada y un centro de poder. La madre del rey, la reina madre, poseía una influencia extraordinaria. A menudo era ella quien, en las sombras, influía en las decisiones del soberano, sirviendo de intermediaria entre la corte, los sacerdotes, los nobles y el rey. Una sola de sus palabras podía decidir destinos. Entre las mujeres del harén reinaba una rivalidad feroz por atraer la atención del rey. Esta competencia a veces terminaba en sangre. Envenenamientos, intrigas, desapariciones, todo ello formaba parte de la guerra invisible que se desarrollaba tras los muros del palacio, lejos de las miradas del pueblo. Sin embargo, entre las mujeres de grandes familias nobles, algunas poseían sus propias tierras, dirigían negocios, firmaban contratos
incluso gestionaban redes económicas. Viudas ricas a veces dirigían verdaderos mini imperios con su fortuna personal. Pero estos derechos se limitaban a la estrecha capa superior de la sociedad. Las mujeres de las clases bajas vivían una situación completamente diferente. Legalmente, a menudo eran consideradas propiedad de su marido o su padre. Tenían poco margen de maniobra, y el curso de su vida era dirigido por las decisiones de otros. Si un hombre se endeudaba, fácilmente podía suceder que vendiera a su hija o esposa como esclava para salvar lo que pudiera salvarse. La ley no las protegía a ellas, protegía el orden. En el corazón del imperio no solo estaban la espada y la ley, sino también la fe. El zoroastrismo, fundado sobre las enseñanzas del profeta Zaratustra, impregnaba cada esfera de la vida cotidiana persa. La idea central de esta religión era la lucha cósmica entre el bien y el mal. Ahura Mazda, el sabio señor, dios de la luz y la verdad, se oponía a Angra Mainyu, Ahriman, el espíritu de las tinieblas, la mentira y la corrupción. En esta visión del mundo, el hombre no era un actor pasivo, debía elegir de qué lado estaba. Los tres pilares de la ética zoroástrica, buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones, no eran eslóganes vacíos, sino expectativas concretas. Mentir, por ejemplo, no era simplemente una falta moral, sino un paso hacia el bando del mal. La mentira era la herramienta de Ahriman, que corrompía el orden del mundo. La pureza física y espiritual revestía una importancia capital. El fuego era sagrado, símbolo de la presencia divina, y en los templos del fuego se alimentaba constantemente la llama eterna, y se la protegía de toda impureza por todos los medios. Quien violaba los preceptos religiosos cometía un pecado grave, no solo contra sí mismo, sino contra toda la comunidad y el orden cósmico. El sacrilegio, la profanación de un lugar santo, de un templo del fuego, de un altar, podía llevar a la muerte. Si alguien manchaba el fuego sagrado o penetraba impuro en el espacio sagrado, eso no solo traía vergüenza sobre él, sino también la ira de la comunidad. Los castigos infligidos por faltas religiosas eran por tanto particularmente severos. Tocaban no solo el cuerpo, sino también el estatus social y el alma. Y llegamos aquí a la parte que aterrorizó a todo el mundo antiguo, el sistema penal persa. Los historiadores griegos, que por otra parte no perdonaban a sus adversarios orientales, relataron en detalle las formas de castigo aplicadas por los persas. El objetivo de las leyes persas no era solo mantener el orden, sino también disuadir. Los castigos eran públicos. Una ejecución no era un acto rápido detrás de muros cerrados, sino un mensaje escenificado. He aquí lo que le sucede a quien infringe la ley. El empalamiento era uno de los métodos de ejecución más temidos. Este método se aplicaba para los crímenes que el poder consideraba los más graves: traición, rebelión, atentado contra el rey, sacrilegio mayor. El condenado no era simplemente apuñalado. La ejecución en sí era una muerte lenta, prolongada, torturada. Una estaca puntiaguda se introducía a través del cuerpo de manera que, en lo posible, se evitaran los órganos que causaban muerte inmediata. El objetivo era que la víctima permaneciera viva el mayor tiempo posible. Su cuerpo era a menudo dejado en posición vertical sobre la estaca. Su propio peso lo arrastraba lentamente hacia abajo, y la madera penetraba implacablemente cada vez más profundo en el cuerpo. La víctima no sufría durante horas, sino a veces durante días. Los verdugos eran expertos también en esto. Sabían cómo colocar la estaca para que no alcanzara demasiado pronto los órganos vitales. A veces incluso daban agua al condenado para que aguantara más. Las estacas se erigían a lo largo de rutas transitadas, cerca de puertas de ciudades, cerca de plazas centrales. Cada viajero, cada comerciante, cada campesino que pasaba junto a ellas veía: este imperio no conoce piedad. Pero el derecho penal persa no se detenía en las sentencias de muerte. La mutilación era una de las formas de castigo más comunes.
Diferentes crímenes correspondían a diferentes partes del cuerpo. La mano del ladrón era cortada. La lógica era simple. La mano que sirvió para robar ya no merece quedarse. Pero la sentencia iba mucho más allá del dolor del momento. Un hombre sin mano no podía trabajar adecuadamente, ejercer un oficio. La sociedad lo estigmatizaba, lo miraba con desconfianza y a menudo lo empujaba por debajo del umbral de subsistencia. La mentira, el falso testimonio también estaban ligados a un castigo particular. A quien se descubría que había testimoniado falsamente, se le podía mutilar de diferentes maneras. A algunos los cegaban, diciendo que quien no vio la verdad no necesita ojos. A otros les cortaban la lengua, pues quien dice mentiras es indigno del habla. El corte de la oreja también era un castigo frecuente, especialmente si pillaban a alguien espiando o escuchando prohibidamente. Las mutilaciones no solo causaban sufrimiento físico y discapacidad, sino que también transformaban a los condenados en advertencias vivientes. Si alguien veía en la calle a una persona sin oreja o lisiada, sabía inmediatamente que la ley la había golpeado, y también por qué. Todo esto se intensificaba aún más con la práctica del castigo colectivo. En el pensamiento persa, el crimen no era solo individual, sino contagioso. Quien nacía en la familia de un criminal era potencialmente considerado corrupto también, particularmente en caso de traición o rebelión. La venganza no caía solo sobre el autor, sino sobre toda su parentela masculina. Los parientes masculinos eran a menudo ejecutados, la esposa y los hijos arrojados a la esclavitud. La lógica era simple y cruel. Si sabes que por un solo acto tuyo tus hijos, sobrinos, hermanos pueden morir o convertirse en esclavos, lo piensas 2 veces, incluso 100 veces, antes de rebelarte contra el poder. El mundo de las prisiones tampoco era más clemente. La prisión persa más tristemente célebre se encontraba en Susa, y no por casualidad la llamaban la Casa del Olvido. Ahí iban aquellos que no eran ejecutados inmediatamente, pero de quienes el rey quería olvidarse. Situada profundamente bajo tierra, en celdas oscuras y húmedas, se detenía a los prisioneros. El aire estaba viciado, la luz apenas penetraba, se encadenaba a los prisioneros para impedirles moverse. La comida era apenas suficiente para mantenerlos con vida, pero morían de hambre. La soledad y la desesperación rompían lentamente a las personas. Muchos enloquecían tras años de aislamiento. A veces, décadas después, eran liberados, si es que lo eran, y entonces ya ni siquiera recordaban por qué habían sido encarcelados. El castigo aquí no era solo del cuerpo, sino la lenta supresión de la identidad. La crueldad del sistema resalta aún más claramente si miramos las expectativas impuestas a aquellos que debían garantizar la protección de la ley. Los jueces. Los jueces eran en principio los guardianes del orden y la justicia. Pero si se descubría que eran corruptibles o que habían dictado deliberadamente sentencias injustas, también les esperaba un castigo cruel. Una de las historias más infames es la del juez Sisamnés. Fue nombrado por el rey Cambises, pero se descubrió que estaba dispuesto a falsificar la justicia por dinero. La sentencia fue de una brutalidad sin precedentes. Fue desollado vivo. Su piel no fue simplemente enterrada, sino utilizada como revestimiento del asiento del juez. En su lugar, instalaron al hijo de Sisamnés. A partir de ese momento, cada vez que se sentaba para impartir justicia, ocupaba el asiento cubierto con la piel de su padre. El mensaje era claro: la justicia es sagrada, y quien la traiciona es castigado de la manera más cruel. Cambises, por otra parte, no formaba parte de los soberanos clementes. Cuando conquistó Egipto, profanó sucesivamente los lugares sagrados, hizo ejecutar sacerdotes, y sus accesos de rabia imprevisibles y locos aterrorizaban a todos. Una de las historias más conocidas cuenta que utilizó al hijo de uno de sus consejeros más queridos, Prexaspes, simplemente como blanco durante una demostración de tiro con arco. Quería probar que incluso bajo el efecto del vino apuntaba perfectamente.
Disparó la flecha que se clavó directamente en el corazón del muchacho. Luego preguntó al padre destrozado si había visto alguna vez a alguien disparar con más precisión. Prexaspes, temblando por su propia vida, respondió: «Ni siquiera un dios podría disparar con más precisión». En este mundo, una frase equivocada significaba muerte inmediata. La violencia no era solo cotidiana en el sistema judicial civil, sino también en el ejército, para mantener la disciplina. De los soldados se esperaba obediencia incondicional. La negativa a obedecer era seguida de flagelación pública, mutilación o muerte. La deserción, abandonar el campo de batalla, no era simplemente cobardía, sino un crimen castigado con la muerte, que a menudo afectaba no solo al desertor, sino también al comandante de su unidad. Así se aseguraban de que los oficiales, para proteger su propia vida, vigilaran estrechamente a sus hombres. La élite del ejército la constituían los inmortales. Esta guardia personal de 10,000 hombres servía para proteger al rey. Obtenían su nombre del hecho de que su número nunca disminuía. Si alguien caía, era inmediatamente reemplazado. Los inmortales recibían mejor aprovisionamiento, mejor equipo, mayor estima que los soldados ordinarios, pero de ellos se esperaba la mayor lealtad y espíritu de sacrificio. Para ellos, la muerte en el campo de batalla no era una tragedia, sino una gloria. Entre la nobleza persa, el concepto de honor jugaba un papel clave. Un hombre noble tenía su honor por encima de todo. Quien lo ponía en duda u ofendía, podía fácilmente verse envuelto en conflictos sangrientos. Un noble persa debía saber realmente 3 cosas: montar a caballo, disparar con arco y decir la verdad. Este trío, equitación, tiro con arco, veracidad, aparecía casi como una divisa en la educación de la élite persa. La veracidad era particularmente importante porque, según la fe zoroástrica, la mentira era uno de los pecados más grandes, la herramienta de Ahrimán. El rey Darío proclamaba orgullosamente en sus inscripciones que nunca había mentido, y consideraba esto como una de sus mayores virtudes. Los miembros de la aristocracia persa hacían todo para preservar su reputación en este aspecto. A quien pillaban una vez mintiendo, vivía luego como un mentiroso notorio a los ojos de la sociedad, y la pérdida de su honor era a menudo un golpe más duro que cualquier pérdida material. Para asegurar la estabilidad interna del imperio, una herramienta especial estaba a disposición del rey: una vasta red de espías. Estos hombres eran llamados el ojo y el oído del rey. Viajaban disfrazados por todo el territorio del imperio, observando el comportamiento de los gobernadores, los movimientos de la nobleza, el ánimo del pueblo. Enviaban sus informes directamente al rey. Nadie podía sentirse totalmente seguro, ni siquiera los nobles de más alto rango, pues siempre existía la posibilidad de que el interlocutor amistoso fuera en realidad un espía. Esta red permitía no solo sofocar rebeliones en ciernes, sino también mantener a raya a los poderosos locales. Los sátrapas sabían que todos sus movimientos eran vigilados. Si alguien intentaba concentrar demasiado poder en sus manos, u olvidaba transmitir una parte de los impuestos centrales, tras el informe de los espías, llegaba una respuesta rápida y brutal por parte del rey. La situación de los esclavos en el mundo persa también era multiforme. Aunque existía la esclavitud, no era en la misma medida que en el posterior mundo griego o romano. La mayoría de los esclavos eran prisioneros de guerra o personas que habían perdido su libertad por deudas. Entre los esclavos también había jerarquía. Un esclavo doméstico sirviendo en una familia rica podía vivir en condiciones mucho más soportables que aquel enviado a las minas o canteras. Los esclavos domésticos recibían comida, ropa y a menudo incluso educación. Los esclavos cultos de origen griego eran particularmente apreciados. Se les empleaba a menudo como tutores de niños, escribas, gestores económicos. Había esclavos que incluso adquirían influencia porque su amo confiaba en ellos y les confiaba asuntos importantes. Por contraste, la suerte de los esclavos trabajando en las minas, canteras, grandes obras, era una muerte casi segura.
La única cuestión era, ¿en cuánto tiempo? Su trabajo diario comenzaba al amanecer y duraba hasta el atardecer. La vigilancia era dura, el látigo siempre a mano. Quien se ralentizaba, intentaba descansar o se mostraba débil, era castigado. El mal aire de las minas, los accidentes, la desnutrición, las enfermedades hacían que muchos se derrumbaran en unos pocos meses o años. Las construcciones grandiosas del imperio, palacios, fortalezas, red de caminos, les costaban en parte la vida. La maquinaria de la economía persa consumía enormes cantidades de trabajo humano. La construcción de Persépolis, el complejo del Palacio Real, comenzó bajo Darío y duró más de 60 años. Las inmensas salas de columnas del palacio, sus relieves, sus escalinatas proclamaban todos: «He aquí el rey, amo del mundo». Pero detrás de cada piedra esculpida estaba el sudor de miles, de decenas de miles. Lo mismo valía para la red de caminos del imperio. El camino más célebre, el Camino Real, se extendía de Susa a Sardes a lo largo de más de 2.500 kilómetros. A lo largo del recorrido, 111 estaciones aseguraban que los mensajeros obtuvieran caballos frescos y pudieran descansar. Lo que un viajero ordinario tardaba 3 meses en recorrer, un mensajero lo hacía en 9 días. Esta infraestructura permitió que los decretos del rey alcanzaran rápidamente el punto más alejado del imperio. La comunicación rápida era también vital en el plano militar. La noticia de una rebelión podía llegar al centro antes incluso de que se encendiera realmente. El mantenimiento de los caminos exigía un trabajo constante. La reparación de los puentes, el mantenimiento de las carreteras, el funcionamiento de las estaciones, todo ello demandaba recursos humanos. Las comunidades locales debían asegurar el mantenimiento de los tramos de camino en su territorio mediante trabajos forzados. Quien descuidaba esto se exponía a un castigo. El orden se mantenía con mano de hierro, incluso sobre el estado de los caminos. El sistema fiscal del imperio se volvió verdaderamente sofisticado gracias a las reformas de Darío. A cada provincia se le fijaba una cuota de impuesto precisamente determinada, en función de la riqueza y fertilidad del territorio. Babilonia, por ejemplo, una de las provincias más ricas, pagaba anualmente 1,000 talentos de plata. Otras provincias pagaban en productos, en animales o en artículos de lujo. La recaudación de impuestos estaba sometida a un control estricto. Los gobernadores debían llevar registros detallados de lo que recaudaban y de lo que transmitían al Tesoro Central. El fraude y la malversación eran considerados un crimen grave. Si se descubría que alguien guardaba más de su parte, podía enfrentarse a la muerte o a una mutilación cruel. Sin embargo, el sistema abundaba igualmente en abusos. Los gobernadores a menudo explotaban la posibilidad de exprimir a la población más allá del impuesto oficial. El excedente se lo metían en el bolsillo. Si la red de espías o sus rivales los denunciaban, el castigo no tardaba, pero para entonces muchos ya habían acumulado fortunas inmensas. La religión no solo estaba presente entre los muros de los templos, sino en las prácticas cotidianas. Las leyes de pureza regulaban en detalle qué se podía comer, cómo lavarse, cómo tratar a los muertos. Los zoroastrianos consideraban el cadáver como impuro, manchando todo lo que entraba en contacto con él. No podían, por tanto, enterrarlo, pues eso habría manchado la tierra, ni quemarlo, pues eso habría profanado el fuego sagrado. En su lugar, colocaban los cuerpos en la cima de torres especiales, las Torres del Silencio. Estas estructuras circulares de piedra se situaban apartadas de los asentamientos. Se colocaban los cadáveres en la cima de la torre, y los buitres despojaban rápidamente los huesos de su carne. Más tarde, se recogían y almacenaban por separado los huesos limpios. Para muchos extranjeros, esta costumbre parecía horrible, pero según la lógica zoroástrica, esta era la manera menos impura de hacer desaparecer el cuerpo muerto sin manchar ninguno de los 4 elementos primordiales: tierra, fuego, agua, aire. La actitud de la sociedad persa hacia las personas mayores
era sin embargo particularmente respetuosa. Las personas mayores eran consideradas portadoras de sabiduría. El rango de una familia estaba en parte determinado por el número de generaciones viviendo juntas bajo un mismo techo. La gran familia, donde abuelos, padres, hijos vivían juntos, gozaba de una estima particular. Se escuchaba la opinión de los ancianos, sus consejos a menudo influían en las decisiones familiares. La hospitalidad también estaba profundamente arraigada en la cultura persa. Un invitado debía ser acogido como si el rey mismo lo hubiera enviado. Comida, bebida, alojamiento, todo ello no era solo cortesía, sino un deber moral. Quien maltrataba a un invitado no solo ofendía a la persona en cuestión, sino que también empañaba su propio honor. Un acto tal podía arruinar duraderamente el juicio social del interesado. La educación de los hijos nobles revela también mucho sobre el sistema de valores persa. Desde la edad de 5 años recibían una formación estricta. Se les enseñaba equitación, tiro con arco, caza y, según el principio ya mencionado, la veracidad. Curiosamente, el aprendizaje de la escritura y la lectura era a menudo considerado vulgar entre los nobles. El trabajo de escritura se confiaba más bien a personas de rango inferior o a esclavos educados. El énfasis estaba puesto en la fuerza física, el valor, la resistencia y la lealtad. Para los muchachos era una expectativa natural soportar dolor y dificultades sin quejarse. Mostrar debilidad, miedo, suscitaba desprecio. Para el hombre persa ideal, la muerte en el campo de batalla era una gloria mayor que una vejez pacífica. Crecer en este mundo significaba aprender a vivir con la idea de que tu vida podía detenerse en cualquier momento, pero que tu nombre, si eras lo bastante valiente, podía perdurar. Los persas se volvían con un respeto particular hacia ciertos elementos de la naturaleza. El agua, por ejemplo, era considerada particularmente sagrada. Estaba prohibido arrojar cualquier impureza, por ejemplo un cadáver, en una fuente o río. Quien hacía eso no solo infringía la ley, sino que cometía también un pecado religioso y podía esperar un castigo correspondiente. El agua era considerada una fuerza vital. Rituales, ceremonias de purificación estaban ligados a ella. El mundo de los jardines persas era la expresión artística de esta visión. Estos jardines no se construían solo por su belleza, sino para crear una especie de paraíso terrenal. Árboles cuidadosamente ordenados, parterres de flores, canales, fuentes, estanques. Todo ello simbolizaba el orden, la armonía, la dominación humana sobre la naturaleza, pero en relación respetuosa con ella. Si miramos esta visión del mundo y esta práctica cotidiana, se dibuja una imagen contradictoria pero fascinante. Un imperio construido a la vez sobre altos principios morales, veracidad, honor, pureza, hospitalidad, y sobre una brutalidad inimaginable de los castigos. Un sistema donde el juez es desollado si es corrupto, pero donde el pueblo es a veces implacablemente exprimido por ese mismo sistema. Un mundo donde el fuego y el agua son sagrados, pero donde la tortura del cuerpo humano se convierte en un espectáculo público. ¿Cómo era vivir en este imperio? Dependía de quién eras. Podías ser un campesino, trabajando todo el día, esperando que los recaudadores de impuestos no pidieran más este año que el pasado. Podías ser un comerciante, contando tus ganancias, pero temiendo que un día alguien te pillara haciendo trampa. Podías ser un noble, poseyendo un poder inmenso, pero despertándote cada mañana preguntándote si seguirías siendo ese día el favorito del rey. Podías ser un soldado, aspirando a las filas de los inmortales, o un esclavo cuya única esperanza era que tu amo fuera un poco más humano que los demás. Pero una cosa era común a todos: el miedo a la ley. El sistema penal persa no dejaba ninguna duda sobre lo que les sucedía a aquellos que iban contra el orden, ya fuera una falta religiosa, una rebelión política, corrupción o un simple robo.
Las ejecuciones, mutilaciones, prisiones, castigos colectivos llevaban todos el mismo mensaje. El imperio es más grande que el individuo, y quien peca contra él verá no solo su cuerpo, sino también su nombre, su familia, su memoria aplastados. Si has encontrado fascinante este viaje al lado oscuro del imperio persa y quieres descubrir la vida cotidiana y las leyes más crueles de otras civilizaciones, quédate con nosotros, porque esta corriente de la historia está lejos de haber terminado. La historia está llena de imperios que se construyeron de la misma manera sobre el miedo, los castigos y el mantenimiento obsesivo del orden, y cada uno de ellos tenía su propia lógica particular, escalofriante.